hemos hablado anteriormente algunos detalles que Dios nos había dado acerca de este avivamiento, que no es otra cosa que un despertar, una presencia poderosa, evangelizadora, de la presencia de Dios en medio de su pueblo para evangelizar, pero también para restaurar y renovar nuestras vidas en lo que sea necesario. Y habíamos dicho el domingo pasado que es fundamental el estado de mi corazón. ¿En qué condición se encuentra mi corazón frente a Dios? Y ese es el punto clave para que el Espíritu Santo pueda estar obrando en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que quería ver con ustedes es ese altar de adoración de nuestro Dios que está en nuestro ser interior. Ustedes saben que el altar es el lugar donde el hombre o la mujer se encuentran con Dios. Lo vemos eso en el Antiguo Testamento y lo vemos ahora, y ese lugar de adoración es ese ser interior en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que se encuentra con el espíritu del hombre, con el espíritu de la mujer, para en ese encuentro tener un tiempo maravilloso de renovación, de restauración y de unción del Espíritu Santo. Y para abordar este tema, quería hablarles acerca de alguien que tuvo que restaurar el altar donde se encontraba antes de que la presencia poderosa del Espíritu Santo se manifieste de una manera extraordinaria. Algunos se imaginarán quién puede ser. El profeta Elías fue el que tuvo esta tarea de restaurar el altar del Señor porque estaba arruinado, y antes de que la presencia de Dios se manifieste, él hizo precisamente restaurar un altar que en ese entonces era material, pero no dejaba de ser el lugar donde el sacrificio a Dios hacía que haya un encuentro de Dios con el hombre. Así que vamos a estar utilizando esto como base bíblica para la reflexión que quiero hacer con ustedes en esta mañana. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, los voy a tener de pie por un rato, así que si pueden pónganse de pie, si no se pueden quedar sentaditos, porque vamos a leer la palabra de Dios. A medida que la leo necesito darles algunas explicaciones para aquellos que no están familiarizados con esta parte de la Biblia. Yo voy a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 1, y voy a ir salteando algunos versículos para desarrollar el tema. Y la palabra de Dios dice así, bendecimos esta fracción de la palabra de Dios que vamos a leer. La palabra de Dios dice, Primera de Reyes 18:1, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta de Dios del Antiguo Testamento, ungido por el Espíritu Santo, que había sido protagonista de hermosos milagros. Si pueden, léanlo en Primera de Reyes, la vida de él. Acá Dios envía a este varón, a un profeta, y que le dé un mensaje a Acab. ¿Acab quién era? Acab era un rey de Israel. En un momento de la historia del pueblo de Dios, Israel se divide en dos partes. En la parte norte está Israel y había 10 tribus que integraban esa parte del territorio de Israel. Y en la parte sur estaba Judá y había 2 tribus solamente, y ahí estaba precisamente la tribu de Judá, que es la precursora de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el norte, los reyes que habían eran realmente malos reyes, porque actuaban dejando a Dios de lado, ignorando a Dios. Y este rey Acab particularmente era un rey que había permitido la idolatría en todo su reino del norte de Israel,
Y por eso Dios tuvo que traer un llamado de atención muy fuerte, que fue el que durante 3 años y medio no llueva. Y ustedes saben, si no llueve, las sequías que sufrimos nosotros en nuestro país o en cualquier lugar, ¿qué produce la falta de agua? Falta de alimento para el ganado y falta de alimento para los vegetales o los granos que comemos. En esta época una sequía era gravísimo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el refrigerador, tenemos el freezer y podemos ahí mantener comida mucho tiempo. También tenemos comida en lata, no tenemos que preocuparnos tanto porque hay maneras de surtirnos de comida. Pero acá eso no estaba. Así que era una situación realmente calamitosa y era un llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo para que se vuelva de su idolatría. Dios les tenía que llamar la atención de alguna manera. ¿Alguna vez el Señor te llamó la atención porque te estabas conduciendo incorrectamente delante de Él? ¿Les pasó? Bueno, a mí sí, y puedo levantar las 2 manos y los 2 pies también. Cuando el Señor me llamó la atención porque no estaba obedeciéndole, no estaba conduciéndome de acuerdo a su voluntad. Y a veces los llamados de Dios son fuertes y pueden traer enfermedad, puede traer escasez económica, puede traer discordia en el hogar, puede traer, en fin, calamidad financiera, un montón de cosas pueden pasar. Pero tienen un propósito eterno. Dios nos está llamando la atención para que reflexionemos de cómo nos estamos conduciendo. ¿Qué utilizó en este lugar Dios? Utilizó el hambre, utilizó la sequía, y fíjense que le dice: ve y preséntate ante Acab, el mal rey que había, que tenía una esposa que no era hebrea y lo arrastró a él y a toda la nación a la idolatría. Le dice: porque voy a enviar lluvia sobre la tierra. Terminó el tiempo de la prueba. Y manda a Elías para que haga reaccionar a todo ese pueblo. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab, el rey de Israel. En Samaria había mucha hambre, porque no llovía, por eso había mucha hambre. Versículo 20, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a todos los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, fíjense esto que es importante: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y miren lo triste de esto: el pueblo no dijo una sola palabra. Estaban tan confundidos y tan cegados que ni siquiera dijeron: bueno, voy por Baal o voy por Dios. Nada, se quedaron callados. Y esto requiere una aclaración. ¿Qué estrategia Dios le dio a Elías para que la gente se dé cuenta quién era Dios y quién era Baal? El Dios verdadero del Señor, y quién era Baal, un Dios inventado por los hombres. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Le pidió a Acab que junte a todo el pueblo de Israel. Se reunieron en el monte Carmelo. Entonces ahí Elías dio la directiva de parte de Dios y dijo: ahora vamos a tomar dos bueyes, todos los profetas de Baal por un lado y yo, Elías, el único, por el otro. Los profetas van a matar un buey, van a armar un altar, matan al buey, lo despedazan, lo ponen sobre ese altar y ahí empiezan a invocar a su Dios Baal para que ese Dios supuestamente poderoso encienda con fuego ese sacrificio que estaba sobre el altar. Y Elías iba a hacer lo mismo en otro altar, con otro buey, para que la manifestación de Dios determine quién era verdadero, si el Señor Dios o Baal. ¿Y por qué Elías tuvo que reparar el altar? ¿Por qué lo tuvo que reparar?
porque, como les dije, había mucha idolatría en Israel en ese momento y ese altar había sido descuidado. En el pasado, hombres de Dios habían construido ese altar donde sí adoraban a Dios. Pero cuando uno descuida su relación con Dios, ya el altar no le interesa. Y estaba arruinado. Entonces Elías lo tuvo que reconstruir antes de ofrecerle sacrificio a Dios. Restaurar el altar es lo primero que hay que hacer. Así que entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal, fíjense, cuenta con 450 profetas. Estaban también los profetas de Asiera. Baal cuenta con 400 profetas. Así que los profetas armaron el altar, de acuerdo a lo que ellos entendían, mataron el animal, lo trozaron todo, lo pusieron sobre el altar y empezaron su liturgia y su algarabía para que el fuego venga de parte de Baal sobre ese altar. El fuego era la prueba. Si Dios iba a hacer que ese fuego baje o no. Y dice la palabra de Dios que pasaron, se cortaban, cantaban, algarabía espantosa, ruido, y nada sucedía. El altar seguía ahí como lo habían armado, sin ninguna llama de ningún tipo, porque la idea era no prenderle fuego. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, ante el fracaso de los profetas de Baal, Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Acá dice, recogió 12 piedras. Hermanos, sobre ese altar iba a ir un animal que debe pesar 300 kilos. No juntó piedritas, no juntó cascote, no juntó escombro. Piedras pesadísimas que él llevó al altar donde tenía que reconstruirlo. Y cada una de esas piedras representaba a una tribu de Dios, a una tribu de Dios. Fíjense, Israel en ese momento estaba dividido, el pueblo estaba dividido en Israel y Judá. ¿Por qué Dios hace que estén las 12 tribus representadas ahí? Porque esa separación política que había habido entre los reyes que empezaron a discutir por las tierras era algo de hombres, no de Dios. Dios acá está diciendo: mi pueblo es uno, son 12 y aquí están representados en ese altar. Luego que recogió las 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor. Fíjense que lo construyó, reparó ese altar en honra a Dios. No fue al hacerlo porque sí, fue algo que honró a Dios. Y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal, colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más. Les ordenó por tercera vez que vaciaran los cántaros. O sea, ¿qué es lo que pidió Elías acá? Que empapen todo ese altar, incluyendo al buey ya destrozado. Y sabemos que el agua es enemigo del fuego, ¿verdad? Ahí lo que Elías estaba haciendo es que no iba a haber ninguna duda de que si venía el fuego del cielo, era de parte de Dios milagrosamente, para demostrar quién era Dios y quién era Baal. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así:
Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo, o sea, Elías, que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia ¿a qué? A tu palabra. Señor Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que todos sepan hoy. Y saben que cuando viene una unción de parte de Dios, poderosa y grande, todos van a saber que Dios es el Dios que trae salvación y vida eterna. Lo que acá había que definir, hermanos, era quién es Dios y quién es un Dios inventado por los hombres que no tiene poder para nada. Y había 3 objetivos: que todos sepan hoy que eres Dios de Israel, que eres el Dios de esta iglesia, que soy tu siervo, Elías, que estaba mediando en esta tarea que tenía, y que he hecho todo en obediencia a la palabra de Dios. Esto no fue invento de él, del altar que armó y todo lo demás. Él obedeció a las instrucciones de Dios. Qué importante es eso. Siguió la oración: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti sus corazones. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, los corazones se convierten y entienden que en Dios y en su palabra está la verdad y está la salvación. Por eso es importante esa manifestación del Espíritu Santo. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, ¿qué hicieron? Todo el pueblo se postró y exclamó, ¿qué? Se terminó la duda. La pregunta que habían hecho: si quieren seguir a Dios, síganlo; si quieren seguir a Banló, háganlo. Pero acá se demostró que hay un solo Dios verdadero y ese Dios es nuestro Dios. Y con ese fuego que descendió fue la señal, la marca milagrosa de que Dios existe y tiene poder para hacer todo lo que Él quiera hacer. Padre y Dios del cielo, en el nombre de Jesús ahora bendecimos tu palabra y clamamos, Padre Celestial, como lo hizo Elías en su momento, Señor nuestro, que queremos que todos sepan que tú eres nuestro Dios y nuestro Dios todopoderoso. Señor nuestro, te rogamos que, como pasó en este momento, que toda esta nación, toda América Latina, esta iglesia, esta ciudad se postre delante tuyo y podamos clamar con toda seguridad que el Señor Dios es el Dios verdadero. Y que nadie tenga duda de otra cosa. Porque eres como cantábamos hoy, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios que nos ama, que tienes la tierra como si fuera un granito de arena en tus manos. Eres nuestro Dios, bendito y grande. Y Señor, hace todo lo que sea necesario, como hiciste con Elías, hacelo con nosotros, para que podamos desatar esa unción, esa bendición, esa presencia del Espíritu Santo poderoso, para que no solo nuestras vidas sean renovadas y nuestros corazones sean limpiados y conquistados por ti, sino que otros te lleguen a conocer. Padre, guíanos en esto. Hay expectativa en nuestro corazón y expectativa en muchas iglesias para que haya esa manifestación anhelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y la pregunta que yo quiero hacerles y hacerme, que me la hice, es: ¿qué hay que hacer antes que descienda un avivamiento espiritual? Antes que haya una intervención del poder redentor de Dios en medio nuestro y en medio del lugar donde nos movemos.
¿Qué fue lo primero que hizo Elías? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? Uno, dígame, uno solo porque me hablan tres y no entiendo. Reparó el altar. Eso fue lo primero que tuvo que hacer. Porque fíjense que levantó un altar en honor al Señor. Él no podía tener ese altar todo arruinado, me imagino que estaría lleno de tierra, lleno de pasto. Sería un montículo por ahí que con el tiempo se fue rompiendo. Él lo construyó. Y lo primero que hay que hacer para que esa intervención del poder redentor de Dios descienda es reparar nuestro altar. Lo primero es reparar el altar de Dios, revisar cómo está mi corazón, cuáles son mis actitudes frente a Dios, si Él está más interesado en este avivamiento que nosotros. Porque va a venir un avivamiento extraordinario, está declarado en la Biblia, y queremos estar listos para eso, y queremos ver y ser partícipes de todo eso. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo que reparar ese altar en mi vida? Alguna evidencia tengo que tener. Dios me tiene que decir, mira, está todo bien, o mira, hay cosas que no están tan bien, las tenés que arreglar. Acá lo que no estaba bien era que la idolatría era moneda corriente, era de todos los días. Eso había que urgentemente corregirlo. Estamos hablando del pueblo de Dios que le había dado la espalda a Dios. Y una primera señal de que hay que hacer algo en el corazón tuyo y en el mío es que cuando no tenés ganas de orar o no querés orar. ¿Te ha pasado? Y sí, nos pasa. Un predicador inglés muy conocido, Spurgeon, decía, cuando no querés o no tenés ganas de orar, es cuando más tenés que orar. Es cuando más cuesta. Pero hay que hacerlo porque es para nuestro beneficio. Y si esto te cuesta, tenés que revisar ahí si no hay algo en tu corazón que hay que reparar. Otra frase con respecto a esto dice, si no permaneces en oración, permanecerás en tentación. ¿Será así? Seguro que sí. Permanece en oración, habla con Dios y ahí la tentación se va a disipar. Esta es una señal que te está indicando que tu altar necesita ser reparado. El segundo punto, ¿cuál es? Hace rato que no leo la Biblia, hace rato que no lees la Biblia. Hace rato y te cuesta acercarte a Dios a través de su palabra. Ahí hay algo que reparar, hay algo que tenemos que hacer delante de Dios, pedirle perdón para que Él nos ayude a disfrutar de ese santo libro que tanto bien nos hace. Otro punto que señala que hay algo que hacer en tu vida, que hay algo que tenés que hacer delante del Señor, reparar el altar, es que no te congregás. Hace muy poco estábamos hablando con una pareja de un hombre y una mujer, no sabemos si casados o juntados, pero una pareja que vino a esta iglesia. Charlamos con ellos y con esta, para animarla que se congregue, vinieron una vez, dejaron de venir, vinieron otra vez, dejaron de venir, entonces le hablamos, le dijimos, es importante que se congreguen. Y la respuesta de estas personas, somos dos, la mujer dice, somos los dos profesionales, estamos muy ocupados y no podemos dedicarnos a congregarnos, a servir, porque somos profesionales. ¿Escucharon esto alguna vez? Y yo les digo, si acá hay algún profesional, en este auditorio hay algún profesional que piensa que no tiene tiempo para congregarse, yo le digo que yo soy un profesional universitario y la práctica de mi profesión nunca fue excusa durante 39 años para congregarme y para servirle a Dios.
Me dedicaba a mi profesión y me dedicaba a congregarme y me dedicaba a servirle a Dios y servirle de verdad. Así que si Dios te dio la posibilidad de una profesión, ¿qué mejor privilegio es de con esa profesión servirle al Señor y hacer lo que al Señor le agrada y nos hace bien a nosotros? ¿Cómo va a permitir Dios darte una profesión para que vivas bien, para que te impida servirle a Dios o congregarte con el Señor? No, el Señor nos da una profesión para que vivamos bien, para que ofrendemos, para que diezmemos, para que le sirvamos a Él. No para usarlo como excusa, utilizarlo como excusa y decir no puedo porque soy profesional y estoy muy ocupado. Es dramático eso. Y yo usé profesional, por ahí es alguien que está muy abocado a su trabajo y todo lo que quiere es trabajar y nada más. Y eso hay que repararlo, eso hay que cambiarlo. Es un corazón, es un altar que necesita reparación. Todo esto que he leído cierra los cielos y la lluvia no llega y la bendición no nos alcanza. Es un desvío del plan de Dios. El punto 4. ¿Estás indeciso en seguir o no a Dios? ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo pasado? Que muchos cristianos lo que hacen es tener un pie del lado del reino de Dios y el otro del reino de las tinieblas, si es que hay aquí una raya imaginaria. Queremos estar en los dos lados, hacer lo que hace el mundo y también hacer lo que hacen los que no son del mundo. Eso no va, con Dios no va, eso lo tenemos que corregir. Por eso Elías preguntó, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Decidite. El mismo Jesucristo habla de el agua tibia, que no sea ni fría ni caliente. Decídanse por uno. Y tengan cuidado porque el agua tibia se puede hacer tibia porque uno va calentando el agua fría de a poquito. Pero también si el agua está caliente y estás en el fuego del Espíritu Santo y le empezás a echar agua fría, también queda agua tibia. El agua fría representando a una vida del lado del reino de las tinieblas. Por eso le dice Elías, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo a Él. Pero si no va, síganlo. Pero no anden dudando en su mente, ¿será este el Dios verdadero o no será? Y si no lo conocen a Dios como el Dios verdadero, pídanle a Dios que se les manifieste a sus vidas. Pídanle a Él. Y díganle, yo tengo dudas acerca de tu existencia y del poder que tenés. Demostrame tu poder, demostrame tu existencia. Y Dios lo va a hacer. Antes que cayera el fuego que señala la presencia poderosa y sobrenatural de Dios, Elías reparó el altar con esas 12 piedras representando al pueblo de Dios. Que caiga el fuego de Dios depende de Dios. Ahora, que el fuego se mantenga encendido depende de nosotros. Depende de mi conducta delante de Dios. Hermanos, yo mencioné acá 5 puntos que me dan la pauta de que necesito reparar el altar de mi corazón. Pero hay otras. Está un mal carácter, están hablar obscenamente, está la falta de perdón hacia alguien que te ha ofendido, está, la incredulidad. Todas estas son detalles que me dicen que algo tengo que hacer en mi vida para estar a cuentas con Dios, para que Él realmente se pueda manifestar en mi vida. En la época de Elías el sacrificio era un buey. Lo matan, lo seccionan todo y lo ponen y lo sacrifican en el altar para el Señor. Hoy el sacrificio es un corazón quebrantado delante de Dios. Un corazón necesitado de Dios. Tu corazón humillado a Él en sacrificio vivo es no al pecado y sí
a la santidad de Dios. El corazón humillado es no a la inmoralidad sexual y sí a la pureza sexual. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, purifica mi sexualidad porque quiero vivir en plena santidad contigo. Y si tengo alguna duda, lo vuelvo a pedir. Si por ahí hay algo que me ofendió, el sacrificio vivo en mi corazón es perdonar aunque no quiera perdonar. Eso es restaurar el altar. Y si has pecado, se ha mantenido el cielo cerrado y la lluvia de bendición no te alcanza. Bueno, pregúntale al Señor, ¿qué ajustes tengo que hacer? Hermanos, este tiempo que vamos a estar de ayuno y oración, ¿sabe que es una buena práctica para tener tu devocional diario? Pero a eso le quiero agregar algo. Es un devocional diario personal, pero también puede ser un devocional diario familiar. Que papá y mamá junten a los hijos a la noche, por lo general, porque a la mañana todos tenemos actividad, y puedan hacer esto juntos. Y ahí van desarrollando el hábito de estar en la presencia del Señor a través de su palabra, poder orar y de esa manera después mantener el fuego del Espíritu Santo a través de ese tiempo devocional con el Señor. El pueblo de la época de Elías había tomado la decisión de apartarse del camino de Dios y adorar a otros dioses. Entonces los cielos se cerraron. Con nosotros va a pasar lo mismo. Si nos alejamos de Dios, empezamos a mirar otras cosas, los cielos se van a cerrar. En el caso de este pueblo no llovió durante 3 años. Y son los pasos de obediencia los que abren los cielos. ¿Vieron? Elías dijo, yo hice esto de acuerdo a la palabra de Dios. Obedeció a Dios. Obedecelo a Dios y los cielos van a estar abiertos. Anula contactos que no edifican tu vida espiritual. ¿Ustedes se dan cuenta cuando alguien tiene una amistad que no les aporta a la vida espiritual? ¿Lo han notado? En realidad nosotros deberíamos influenciar a aquella persona que no conoce a Cristo. Y lo podemos hacer con nuestro testimonio, con nuestra conducta diaria. No necesitamos estar hablándole del Señor a cada rato. Con una conducta adecuada delante del Señor, hablando como Dios nos ha enseñado, siendo misericordioso y atento con otra persona que no conoce al Señor Jesús, de a poco va entendiendo que hay algo distinto en nosotros, que ellos necesitan. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, tenía un compañero que le gustaba mucho la natación, así que íbamos juntos a nadar aquí al Club de Estudiantes de La Plata con la pileta calefaccionada. Y a raíz de eso estábamos mucho tiempo juntos. Y él me dice, no sé qué me pasó, pero desde que estoy con vos no digo tantas malas palabras. Digo, sí, pero no tantas. Antes era una canaleta ahí, hablando mal. Pero el apego a mí y mi conducta y mi manera de hablar y de conducirme había generado un cambio en él. Y le expliqué por qué. Cuando está el altar restaurado, el altar es el lugar del encuentro con Dios y con el hombre. Allí Dios te habla, purifica tu corazón, cambia tu carácter, cambia tu manera de conducirte, te trae deseos de leer la palabra de Dios, deseos de conocerte, trae deseos de buscar la llenura del Espíritu Santo, de escuchar lo que el Espíritu Santo te dice, te da fuerzas para orar. Hay un cambio extraordinario en vos. Y ese cambio sea tal de que no tengas la menor duda de que Dios es el Dios verdadero.
En Hechos 2:3 estaba la iglesia de ese momento unida, buscando la voluntad de Dios, y el fuego de Dios descendió en Pentecostés. Y ahí cada uno encontró la razón para la cual Dios lo creó y para la cual Dios los eligió. Dios le habló a Moisés cuando la zarza ardía. Y ahí Dios no solo se manifiesta a Moisés y se da cuenta que es Dios el que está hablando con él en ese encuentro maravilloso, sino que él ahí descubre que tenía un propósito Dios para su vida y que sabemos que es la liberación del pueblo hebreo que estaba bajo la esclavitud. Pablo fue impactado por esa luz de Cristo que lo ilumina, lo toca y se da cuenta que está en la presencia de Cristo Jesús, y enseguida él descubre el ministerio para el cual Dios lo llamó. Es en la presencia de Dios, en ese altar divino, que nosotros encontramos el propósito de nuestras vidas. Elías ora y cae el fuego del cielo. Ora para que la lluvia del cielo caiga, y esa lluvia, esa caída del cielo, esa lluvia que esperaban, ¿qué fue? La bendición de Dios. Fue la prosperidad divina, la cosecha que ellos estaban esperando, ya la estaban visualizando porque la lluvia llegó, la productividad, la estabilidad, la confianza, la seguridad, la paz de Dios. Todo estaba envuelto en esa lluvia que ellas estaban esperando. ¿Y qué estás esperando en tu vida? Y decirle a Dios que la lluvia venga sobre tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu carrera, tus estudios, tus hijos. La lluvia en ese momento representaba una bendición extraordinaria. Y esa bendición Dios la tiene para cada uno de nosotros. Y si tenés que reparar tu altar, esta es la oportunidad para hacerlo. Cada cual tendrá algo distinto que hacer, lo que el Espíritu Santo le muestre, pero hay que hacerlo. Deuteronomio 28:12 dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir a todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y le obedezcas con cuidado. Ahí está la promesa de la prosperidad que viene de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Señor sigue diciéndole: jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Síguelo a Dios. Yo no sé, yo a veces hago el análisis, bueno, tengo cosas frenadas en mi vida, hay cosas que no puedo, que veo que están trabadas, que no se resuelven. ¿Se hacen esa pregunta alguna vez? Y decir, bueno, Señor, hay algo que puedo hacer, hay cosas que están dentro del tiempo de Dios, el tiempo no llegó y por eso el cambio no llega. Y uno espera, pero siempre tenemos que estar alerta para ver si hay en nuestro corazón, en ese altar de encuentro de Dios contigo, conmigo, necesita un cambio, necesita una reparación. Lo tenemos que hacer y caminar con los cielos abiertos. Esto es lo que nos va a permitir este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Los cielos abiertos no dependen de las circunstancias externas, hermanos. No nos tenemos que refugiar porque las cosas que tenemos alrededor no nos gustan, que nos hacen mal, que nos impiden esto y aquello. Nosotros decimos que no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Y con Él vamos a resolver las crisis que puedan aparecer. Fíjense que
cuando Isaac estaba en el desierto, vieron que el desierto es sinónimo de sequía, de escasez, y él prosperó en el desierto. ¿Por qué? Porque dependía de Dios, no dependía de las circunstancias que lo rodeaban. Por eso preguntale ahí a Dios ahora dónde estás. Preguntale, Señor, ¿tengo que hacer una reparación en mi corazón, en ese altar que tengo, donde me encuentro en cada momento contigo? ¿Tengo que hacer alguna reparación, algún cambio, tengo que tomar alguna decisión? El restaurar tu altar y confiar en él comenzará a aparecer la nube pequeña de lluvia que los israelitas que estaban en la época de Elías esperando que esa lluvia aparezca, que esa nube se vea en el horizonte para poder tener la esperanza de que la oportunidad del alivio que necesitaban venga, y vino. Porque Dios dijo al principio, les voy a traer la lluvia. ¿Se acuerdan? Lo llamó Elías para traerle la bendición al pueblo de Dios. Y Dios lo hizo, la lluvia vino. No solo Dios se manifestó, pero también cumplió su promesa que le había hecho a Elías de que iba a traer alivio a su nación. Hermanos, no hay lugar más seguro y estable que estar en la voluntad de Dios. Restaura tu altar, haz el esfuerzo porque te va a ser de mucho beneficio para tu vida. El apóstol Pablo anima a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice, por eso te recomiendo que avive la llama del don de Dios que recibiste cuando te puse las manos. Se ve que cuando el apóstol Pablo impuso las manos sobre Timoteo, recibió un don de parte de Dios. No dice cuál, pero recibió un don de parte de Dios que seguro fue beneficioso para su vida. Y ahora le dice, apantallalo, avivalo, hace que esa llama del don ahora crezca, sea fuerte, sea evidente, te lleve, te empuje, te anime. Y dice seguidamente este versículo, dice el 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu de Dios en nosotros, con el fuego avivado, que nos da poder para poder hacer y ejecutar lo que Dios nos manda hacer. Y tener ese amor profundo por nosotros mismos, por nuestra familia, por los que no conocen al Señor, y tener dominio propio. ¿A quién le falta dominio propio? Aquí está la receta. Qué difícil es el dominio propio, ¿no? ¿Hay algún leche hervida acá? No. Que enseguida... Pero ¿sabe qué es el resultado del Espíritu Santo? Es tener un dominio propio que actúe de acuerdo a las circunstancias. Y hermanos, quiero terminar con lo siguiente, con el Salmo 78:1. No te lo diga Isele, me parece, ¿o sí? Fíjense, como les decía, que este tiempo de hacer esta guía y estar orando, no lo lean, ya está. No. Piensen lo que están leyendo, mediten lo que están leyendo. Si hay alguna duda sobre algo, vayan a la Biblia y busquen en la Biblia lo que no entienden, si no pregunten. Pero háganlo, no sé, tómense media hora, 40 minutos con el Señor, va a ver lo extraordinario que es esto. Pero también lo pueden hacer con la familia. Fíjense el Salmo 78, lo que dice, 78:1, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca.
Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder de Dios, o sea, a nuestros hijos. Hablaremos del poder de Dios, sus proezas y las maravillas que ha realizado. Contémosle a nuestros hijos, démosle testimonio de lo que Dios hizo en nosotros y lo que también está registrado en la palabra de Dios. ¿A quién? A nuestros hijos. Ahí está ese devocional familiar. Te aseguro que tus hijos no van a venir, papá, vení, vamos a hacer un devocional, mamá, vamos. Los hijos no van a hacer eso. Papá y mamá lo tienen que hacer. Llamarlos para que ellos vengan y les podamos contar de todo lo maravilloso que ha sido el Señor, sus proezas y sus maravillas. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Y ahora tenemos la oportunidad preciosa de hacer esto con nuestros hijos. Yo ya no los tengo cerca. Están físicamente cerca, pero ellos hacen su vida, nosotros la nuestra. Pero si tenés chicos chiquitos, haz esto con ellos. Ayúdalos a crecer en la palabra de Dios. Está edificando en su interior de cada uno de ellos un altar de adoración donde se encuentren con Dios. Es una oportunidad hermosa esta para poder hacer eso si no lo has hecho antes. Yo te voy a pedir, iglesia, ahora que cierres tus ojos, te pongas de pie. Y le pido al Espíritu Santo que haga su obra en tu corazón y en el mío, de acuerdo a su voluntad. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y yo no sé qué área de restauración del altar de un encuentro con Dios tenés que hacer, lo desconozco. Pero Dios lo sabe. Y le pido al Espíritu Santo que te esté mostrando ahora, me esté mostrando a mí, te esté mostrando a vos, qué es lo que tenés que hacer, qué cambios tenés que hacer. Saben que muchas veces el Espíritu Santo nos ha dado un don y lo tenemos adormecido. Acá Pablo le habla a Timoteo y le recomendó que avive la llama del don que tenía, porque se ve que como que el don estaba dormido en Timoteo y lo tenía ahí inactivo. Y Pablo, como buen pastor y como cuidador de apóstol y cuidador de ese joven pastor, le dice: aviva el don, no lo dejes dormido. Clamá a Dios, pedile a Dios que te ayude a vencer la timidez, porque en el versículo que sigue dice: Dios no nos ha dado espíritu de timidez, le escribe a Timoteo. Parece que había timidez en Timoteo de utilizar ese don para, no sé, hablar con otras personas acerca de Dios, aconsejarlos, ayudarlos de alguna manera. Entonces él está diciendo a Timoteo: fija cómo está tu altar de adoración a Dios. Revísalo. Te falta oración, te falta lectura de la palabra. Tenés una mente que divaga con pensamientos oscuros, indecentes, que lastiman el alma y el corazón. Tenés bronca interna, falta de perdón, tristeza en el corazón.
Hay poder en Dios y nos lo ha dado. Hay amor en Dios para que lo utilicemos para amar a otros. Y hay dominio propio para que tengamos una conducta que manifieste la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Obra en nuestros corazones, Espíritu Santo. Obra. Dios. Es importante que en este momento te fijes si este ejemplo que te di de poner un pie en un reino y el otro en el otro reino, fíjate si esto es algo que está sucediendo contigo. Fíjate. Romanos le hace la recomendación apostólica que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Roma. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese sacrificio es que cuando queremos orar a Dios y nos cuesta y nos distraemos y queremos adorar a Dios y no nos sale, es decir, bueno, me sacrifico y voy a poner todo mi esfuerzo en adorar a Dios, en orar y contarle a Dios lo que me está pasando y lo que necesito y cuánto confío en Él. Sacrificarme en esos momentos en que me cuesta entrar en la presencia de Dios. Y ahí es donde tenemos que adoctrinar nuestro corazón y nuestra mente. Y decirle a Dios: Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito. Quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero disfrutar la vida que tengo en ti, oh Dios. Quiero vivir una vida de santidad, de pureza. Quiero honrar tu nombre, Dios. Padre, manifiéstate en este lugar. Sé que estás aquí en esta casa, Espíritu Santo, moviéndote con libertad. Hacé milagros en los corazones de cada uno de nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, con esa dulzura que solamente vos sabés que nos hace bien al corazón. Por ahí estás orando al Señor, hay algo que le querés pedir al Señor, lo venís pidiendo hace tiempo, esperando una respuesta de parte de Él y esa respuesta no llega. Pregúntate si hay algún cambio que tenés que hacer en tu vida. ¿Por qué están cerrados los cielos? Y si ves que no hay nada, gloria a Dios, espera en el tiempo de Dios. Pero si hay algo que tenés que cambiar en tu vida, hacelo ahora. Hacelo ahora. Hacelo ahora. Y yo quiero ahora hablarte por un momento, si no tenés a Cristo Jesús en tu corazón, estás acá, viniste por primera vez, por algún motivo te acercaste a esta casa y no conoces al Señor Jesús en tu corazón. Yo te quiero invitar a conocerlo. Nuestro Señor Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Nuestros pecados es lo que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y pecar es hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tal vez a nosotros sí nos agrada,
pero no nos hacen bien. Nos aleja de nuestro Creador. Por eso Jesucristo vino a morir en esa cruz y llevarse todos nuestros pecados. Él fue condenado por vos y por mí. Y en esa cruz Él se llevó todos nuestros pecados para que aquel que crea con fe que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, por tus pecados, el que crea y lo manifieste, sea salvo y tenga vida eterna. Y a partir de ese momento somos hechos hijas e hijos de Dios. Pero hay que pedirle perdón a Dios. Hay que arrepentirse de los pecados que hemos cometido. Hay que arrepentirse de haberle dado la espalda a Dios. Hay que pedirle perdón a Dios porque muchas veces escuchamos la exhortación, escuchamos cuál es el camino a la salvación y no le dimos el lugar que corresponde y no honramos la palabra de Dios. Pero Cristo hizo la obra que necesitamos para tener un encuentro con Dios. Y lo que hay que hacer ahora es pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. He hecho lo que no te agrada, me he conducido de una manera incorrecta delante tuyo. Me he lastimado a mí misma, a mí mismo, he lastimado a otros. Pero ahora vengo a pedirte perdón. A pedirte perdón. Porque quiero reconciliarme contigo, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo, muéstranos ahora. Y mostrarnos la verdadera condición de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia dictamina, determina, nos dice que hay pecado en nuestro corazón, no calles a tu conciencia, sino que escucha lo que te dice. Es tu espíritu que te está hablando. Escucha lo que te dice y pedile perdón a Dios y reconcíliate con Él. Reconcíliate con Dios. Por eso te invito ahora a hacer esta oración de reconciliación con Dios. Por ahí estás acá, en algún momento anduviste en las cosas del Señor, te consagraste a Él, y por la distracción de la vida, escuchar otras campanas, otras palabras, te alejaste de Dios. Este es el momento de reconciliarte con Él. Este es el momento. Por eso ahora te invito, iglesia, a hacer esta oración, que repitas después de mí para recibir a Cristo como tu Salvador personal, para reconciliarte con Dios y tener la vida eterna y tener una vida nueva con Dios. Decile así a Dios: Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Me presento ante ti. Y quiero decirte, Dios, que reconozco que soy pecador. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que hice cosas que a ti no te agradan. Me he lastimado a mí mismo. He lastimado a otras personas. He defraudado a algunos, pero Padre, aquí estoy. Confieso que soy pecador. Y Padre, delante tuyo me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Te ruego, Dios, que no tengas en cuenta el mal que he hecho. Y te pido perdón por haberte dado la espalda. Me arrepiento de eso también. Y ahora, Dios, te ruego que me ayudes, que me bendigas,
que me fortalezcas. Ahora que soy tu hijo, tu hija, guárdame y cuídame, Dios. Protégeme de todo mal. Líbrame de las acechanzas de Satanás. Ayúdame a conocerte más, a leer tu palabra y que la pueda entender. Ayúdame, Dios. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Sí, Jesús. Les quiero